Ustedes saben que en este programa nos la hemos jugado por el tema medioambiental y el cambio climático desde el primer día. Y Amazon Tech es una de las plataformas que congrega científicos, innovadores, autoridades, especialistas, en general, amigos del bosque, para evaluar las necesidades de la Amazonía. Se ha desarrollado, han tenido varias sesiones y están aquí para contarnos un poquito qué viene ahora y cómo podemos seguir luchando unidos contra el cambio climático. Nos acompaña José Marengo, científico peruano, especialista en cambio climático, una de las personas que más sabe de este tema y que además tiene un reconocimiento internacional muy grande. José, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Es un gusto tenerlo aquí. Y Marilena Gutiérrez, por supuesto, directora de Conservación Amazónica, que nos acompaña. Marilena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, bienvenida, Carlos. Gracias, es un gusto tenerte aquí también. Gracias. A ver, cuénteme, Marilena, de Amazon Tech, ¿cómo van? ¿En qué parte estamos? Carlos, gracias primero la invitación y quería comentarte que este año 2023, después de una pandemia muy agresiva para todos, tenemos que salir a revitalizar la Amazonía. Okay. La Amazonía no está vacía. La Amazonía hay pueblos indígenas locales, pero ¿cómo lo hacemos sin deforestar? Amazon Tech en el 2023 nos enfocamos precisamente en Moyobamba, hace 2 semanas. Claro, Fabiola Muñoz estuvo aquí, nos contó. Con el GCF Task Force, donde hay cerca de 39 gobiernos subnacionales a nivel de países con bosques tropicales poniéndose de acuerdo sobre cómo hacer para que los bosques y el clima funcionen. Entonces, además, subnacional, no hay que ir tan arriba, hay que ir con el gobierno que está al día a día en el bosque, ¿no es cierto? El que la vive directamente. Y ahí mostramos las tecnologías de punta para poder hacer la trazabilidad de los productos del bosque, cero deforestación. Una manera de poder contribuir todos a salvar la Amazonía es consumiendo productos cero deforestación. La semana pasada tuvimos otra sesión muy interesante, está colgada en la página web, donde vinieron investigadores de universidades internacionales, de la NASA, vinieron a contarnos sobre cuáles son los nuevos misiones satelitales que están enviando al espacio para dar soluciones en la Tierra. Por ejemplo, ahora los satélites ya no solo van a mostrar en plano dimensional qué es lo que está pasando en el territorio, va a ser tridimensional. Perfecto. Es una cosa impactante. Te permite un mejor abordaje, sin duda, ¿no? Claro, saber qué cosa hay. Pero en esta sesión, en 2 días que vamos a tener en Amazon Tech, estamos haciendo una pausa para reflexionar. A partir de esta ciencia disponible, ¿qué decisiones tenemos que tomar hoy para construir una Amazonía saludable, sana al 2050? Y se van a dar cita todos los implicados. ¿Quiénes? Presidentes de federaciones nativas, indígenas, defensores ambientales, que hoy ellos son los que ponen el cuerpo para defender su vida y su territorio. Van a estar concesionarios forestales que tienen décadas viviendo allá, van a estar autoridades, el ministro de Ambiente, van a estar jefes de las oficinas, por ejemplo, de OSINFOR, de CERFOR, de CERNAM, y con la comunidad ambiental. Expertos como por ejemplo José van a estar discutiendo cómo luce la Amazonía que queremos al 2050, pero qué tenemos que hacer hoy para llegar hasta ahí. José, me preocupa el punto de no retorno. ¿Hay fecha, hay preocupación por llegar a un punto? ¿Qué lectura tienen? O sea, el punto de no retorno es algo que ya desde el final de los años 90 aparece, ¿no? Hace una combinación entre varias condiciones de lo que sería concentración de CO2, temperatura del aire y particularmente la tasa el área deforestada en la Amazonía. Estamos hablando de la Amazonía en general, ¿no? Entonces, decir cuándo que va a pasar es un poco difícil. Lo que se puede mencionar es que más o menos, según los modelos, debería estar en la mitad de este siglo, ¿no? Pero puede pasar antes, ¿no? ¿Y cuál es la característica del punto de no retorno, punto de inflexión? Es que la Amazonía en este momento se comporta como un sumidero de carbono a través de la fotosíntesis. Y es el bosque tropical lluvioso que tenemos ahora. Entonces, llegando a ese punto, a ese tipping point, punto de no retorno, después de eso, entraríamos a un nuevo clima. En ese nuevo clima, el bosque amazónico ya no sería como es ahora. Podría ser un bosque secundario, o tal vez hasta un tipo de sabana. Y ahí ya no sería el sumidero, sería fuente de carbono. Claro. Entonces, aumentamos más carbono a la atmósfera cuando queremos reducirlo y ahí podemos tener un calentamiento global súper intenso. ¿Cómo podemos convencer al mundo que más vale el bosque en pie que el bosque tumbado, José?
Sí, o sea, realmente ya en Brasil hay muchas experiencias en términos de los servicios ecosistémicos que el bosque ofrece, ¿no? Por ejemplo, turismo, conservación, las comunidades indígenas protegen, reciben turistas. Esa es la idea, la filosofía. Pero muchas veces viene, así como en Madre de Dios, tienen la minería ilegal, lo que le llamamos garimpo, ¿no? Que es base para oro y para metales preciosos, ¿no? Entonces ustedes ven áreas en Rondonia que parecen que una bomba atómica pasó, lleno de huecos y totalmente, y el gobierno los combate, entonces todo eso queda abandonado y esas áreas van a ser deforestadas y justamente las áreas donde aparece el tipping point o punto de no retorno es la parte, el este de la Amazonía brasilera al sur, que es el área más deforestada. Entiendo. ¿No? Y si eso avanza por Rondonia, puede llegar, y si en Perú la deforestación aumenta, puede ser una U, o sea, el riesgo de tipping point se extendería a otras regiones de la Amazonía, no solamente en la Amazonía brasilera. Algo importante también, Carlos, déjame añadir, es que, y es un término que José lo acuñó, lo que la Amazonía en su conjunto le provee al ser humano es agua. ¿Sí? Hay gracias a que los bosques tropicales generan esa evapotranspiración, generan agua. Entonces estos ríos atmosféricos, ¿no? Es algo que me encanta, que José lo ha puesto en el tapete, estos ríos atmosféricos que llevan esa circulación hídrica, el momento que la deforestación avance tanto, los incendios forestales continúen, que son quemas, ¿no?, intencionadas para cambiar el uso del suelo, y con cambio climático, esos tres factores están haciendo que el bosque, en lugar de tener esa capacidad de generar agua, recursos hídricos, ya se ha demostrado en la parte este y sur de Brasil, de la Amazonía brasileña, donde se ha reducido la época de lluvia, la temporada seca se están ampliando. O sea, ya sabemos que lo que hagamos hoy en el bosque a nosotros mismos nos va a afectar. Además, Marielena, es agua, como dices tú, la expresión ríos, no se va a quedar, o sea, no va a volver a llover encima de esa selva, sino que va a recorrer el mundo, es agua para todos, digamos, ¿no? Por eso su importancia. Ahora, no sé si pudieron escuchar la conversación que hemos tenido con Jaime Antezana, porque claro, tenemos minería ilegal, tenemos tráfico de fauna, tenemos la tala ilegal, pero también tenemos el narcotráfico. Y cuando le hablamos a nuestras comunidades de negocios alternativos, entre la ausencia de Estado y la pobreza en la que viven, optan por el cultivo de la coca y penetran el bosque para generar más tierras y cultivar hoja de coca. ¿Qué hacemos con eso, José? ¿Cómo podemos enfrentar semejante monstruo? Ese es un problema, pasa a ser un problema legal y común en la Amazonía, porque por ejemplo, en el caso del garimpo, ¿no?, ilegal, los nativos a veces son convencidos eso. Y las comunidades indígenas también entran a la minería ilegal. Muchas veces sus tierras, por supuesto. Exacto, y eso es prohibido, porque muchas veces toda la minería ilegal está dentro de los territorios indígenas, porque los caciques a veces los dejan entrar por dinero, no tienen otra opción. Entonces falta un control de gobierno, falta la presencia del gobierno, ¿no? Y aquí en este caso, como esa Amazonía es panamazónica, como dicen, tenemos que tener un esfuerzo concertado entre todos los países amazónicos, ¿no? Bolivia también tiene problemas similares, ¿no? Y en términos de eso, de los ríos voladores, hay que pensar que, por ejemplo, en la cuenca del Plata, en San Pablo, digamos, parte de la lluvia de San Pablo viene de la Amazonía. Claro que la mayor parte viene del Océano Atlántico, que cruza la Amazonía, y la Amazonía, a través de la evapotranspiración de los bosques, el reciclaje, aumenta más el volumen. Si no tenemos esos árboles, ese volumen de agua puede disminuir y va a afectar. Las lluvias va a ser más irregulares. Ha vivido sequías importantes ya, ¿no es cierto, José? Sí, en 2014, justamente, yo soy meteorólogo, entonces viendo los mapas, la masa de humedad entraba, no conseguía llegar a San Paulo, entonces se quedaba sobre Acre y Rondonia. Y en la misma época que teníamos la peor sequía, el mismo mes, en enero de 2014, teníamos las peores inundaciones en Rondonia, porque esa humedad no llegó aquí y se quedó por allá. ¿No? Pero además de, perdóname, pero quisiera adicionar que además de la gobernanza y de hacer cumplir la ley, yo creo que sí es importante el uso de la tecnología, porque eso abarata los procesos. No es lo mismo que pase un crimen en tu casa que un crimen en la selva. Es muy costoso llegar hasta allá. Entonces la tecnología ayuda, acerca. Hoy por hoy, por ejemplo, la Federación Nativa de Madre de Dios, FENAMAT,
ya utiliza drones, utiliza imágenes sí. satelitales. Las fiscalías especializadas ambientales también tienen sus unidades de monitoreo satelital. Sí. Yo creo que es bien importante cómo se mezcla gobernanza buena con acotación. tecnología. Sí. Hay una concesionaria de Madre de Dios, mujer, que evidentemente ella utiliza un dron porque no se quiere acercar al criminal. Y ella puede tomar imágenes que después lo presenta a la fiscalía para que puedan defenderse. Sí. Es o una ver el impacto de los menonitas que también deforestan zonas enormes para dedicarse a la agricultura, que las puedes captar con drones. Tecnificada, además, porque no estamos hablando de 4 o 5 hectáreas, ¿no? Y estos están arrasando con total impunidad. Marilena, me ganó el tiempo. José Marengo, gracias por haber venido. Gracias por seguir hablando del cambio climático. Tenemos que mantener la narrativa y el discurso de seguir enfrentando este tema. Gracias por haber venido. Gracias. Que todos entren a amazontech.pe. Dale. Sí, no, por favor, que todos puedan ingresar al amazontech.pe, que todos pueden tener acceso a esta información y deben hacerlo. Buenísimo.